Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria. Hoy es la parte 3 del curso de aprendizaje de QGIS. Hoy vamos a continuar trabajando con un poco de datos vectoriales y otro ejemplo muy importante que se puede utilizar en el manejo de datos vectoriales es el cálculo de las rutas más cortas en cuanto a distancia o tiempo, integrando datos de punto o de línea. Nosotros podemos tener una red de carreteras y podemos calcular la ruta óptima entre un punto y otro. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a estudiar es el cálculo de la distancia más corta para ir de una electrolinera a otra en nuestro país. Pero para casos prácticos de este video, solamente voy a analizar los puntos o las electrolineras del estado de Baja California Sur. Entonces, como lo pueden ver aquí, pues yo ya tengo agregados mis shape de puntos, donde cada punto muestra una electrolinera, o sea, estaciones de recarga eléctrica, y la red carretera de Baja California Sur, aquí como se ve en amarillo. Entonces, para procesar este tipo de datos y analizar cuáles serían mis rutas más cortas entre las electrolineras para planear un viaje en carretera con un auto eléctrico, o para que el gobierno tome decisiones de en qué rutas o ubicar las zonas donde hace falta ubicar electrolineras dependiendo de la autonomía de un coche en específico. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo mis carreteras y mis puntos, pero como nada más voy a utilizar las del estado de Baja California Sur, pues voy a filtrar los datos para que no en el procesamiento no se involucren las otras electrolineras que no pertenecen a ese estado. Entonces, recordando, vamos a utilizar la herramienta filtrar, dándole clic derecho sobre la capa en el panel de capas. Vamos a abrir la tabla de atributos y bueno, aquí vemos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a filtrar? Entonces necesitamos un campo que nos ayude a filtrar, digamos que las electrolineras que necesitamos. Afortunadamente aquí esta tabla de atributos tiene la columna de estado. Entonces, como vamos a trabajar solamente con las electrolineras de Baja California Sur, pues vamos a filtrarlas para ese nombre. Entonces vamos a cerrar, vamos a dar clic derecho, filtrar, y entonces vamos a darle en estado y que nos aparezca, digamos que todos los estados. Entonces aquí vemos que vamos a buscar Baja California Sur y en la sentencia del filtrado le vamos a poner que nos seleccione solamente aquellos que son de aquellas electrolineras que pertenecen al estado de Baja California Sur. Le vamos a dar doble clic y le vamos a dar aceptar. Y automáticamente ya nos está seleccionando solamente las electrolineras que pertenecen a este estado según este dataset. En este escenario, entonces, para conocer la electrolinera más cercana, dependiendo de dónde yo me encuentre ubicada, puedo seleccionar la ruta más corta con la opción punto a capa. Entonces, vamos a abrirle doble clic y vamos a seleccionar la capa vectorial que representa a la red, que va a ser la guía para QGIS para determinar cuál sería la ruta más corta. Vamos a seleccionar la opción de ruta más corta en cuanto a distancia, porque también podemos escoger la ruta más rápida en cuanto a tiempo. Y el punto de inicio, ese lo voy a seleccionar yo, porque en este caso yo puedo seleccionar un punto de inicio para muchos puntos finales. Digamos que esa es la característica principal de esta opción, ruta más corta, punto a capa. Entonces le doy a clic en los tres puntitos y yo puedo definir una posición. Por ejemplo, puedo definir esta posición acá. Cuando yo le doy clic sobre el mapa, me carga automáticamente el punto. Y la capa vectorial de puntos finales es la capa que tiene las electrolineras cargadas ya previamente. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es calcular la ruta más óptima, la ruta más corta en cuanto a cercanía, desde donde yo me encuentro, para determinar cuál es la electrolinera más cercana y ver si la cantidad de energía que tengo en la batería del
coche me va a alcanzar para llegar a la electrolinera más cercana, ¿no? Es, digamos que como un ejemplo de estudio. Entonces, una vez que ya cargué las capas, vamos a darle ejecutar. Se está ejecutando. Este proceso también se pudo haber hecho a lo largo de todo el país, sin embargo, pues para ejemplo práctico solo se seleccionó el estado de Baja California. Podemos hacerlo para cualquier otro estado o para cualquier otro lugar desde el cual se tengan ciertas rutas. Por ejemplo, aquí la red, la característica que debe de tener es que debe ser un shape de líneas. Y los puntos, bueno, son shape de puntos para poder definirlos, o incluso uno los puede seleccionar con el mouse sobre el lienzo. Ya casi termina. Y aquí algo importante que muestra los resultados, o cuando QGIS termina de hacer los cálculos, QGIS muestra una lista de los puntos que encontró como más cortos o de los que no encontró cercanía. Entonces aquí nos despliega una lista de puntos de los cuales no resultaron ser los más cercanos, y nos arroja una capa de salida que nos dibuja precisamente la ruta más corta desde el punto de mi posición inicial al punto que resulta ser, digamos que en este caso, la electrolinera más cercana. Entonces le vamos a dar cerrar y vamos a abrir aquí el mapa, y miren, nos tomó, nos arrojó, digamos que varias opciones. Yo desde acá puedo, dependiendo, de hecho la bondad de esta herramienta es que nos muestra diferentes opciones en función de la decisión que yo vaya a tomar. Por ejemplo, si voy hacia acá, pues digamos que de acá para acá no hay ninguna electrolinera, pero yo puedo recorrer más distancia encontrando esta, o incluso llegar hasta acá y pasar por estas dos electrolineras. Entonces ahí nos traza toda una ruta completa de donde se encuentran, pues digamos que las electrolineras que pudieran quedar a mi paso. Sin embargo, bueno, como tal, si nosotros aquí abrimos la tabla de atributos de la nueva capa creada, no nos muestra, digamos, que la distancia que hay entre los puntos como tal. Es algo que yo estuve observando. Sin embargo, ya sabemos nosotros cómo calcular, digamos que las propiedades geométricas de esta nueva geometría calculada. Entonces vamos a la caja de herramientas. Y vamos a añadir atributos de geometría. Agregar atributos de geometría, la buscamos aquí, la seleccionamos, entonces aquí ya, bueno, nos aparecen varias opciones. Nosotros vamos a poner el resultado de la ruta más corta, y recordando que como nosotros estamos trabajando con coordenadas geográficas, la opción elipsoidal de QGIS nos permite hacer los cálculos en unidades de metros y que no nos aparezcan en grados. Entonces la vamos a seleccionar, y eso sería todo. Nos va a crear una capa temporal. Entonces le vamos a dar ejecutar y vamos a obtener una tabla de atributos que ya tenga, digamos, que las distancias que vamos a conocer respecto a la ruta que vamos a tomar. Cerrar y abrir tabla de atributos. Bueno, una vez que ya se agregaron las propiedades geométricas, yo puedo determinar y saber más o menos a qué distancia están, digamos que los puntos desde mi punto inicial. Entonces, aquí pues yo puedo ver que hay dependiendo de la ruta que yo tome a donde yo quiera ir, yo puedo tomar diferentes caminos y para llegar a los diferentes puntos donde hay electrolineras. Sin embargo, veo que hay electrolineras a partir de 285 kilómetros, 266 kilómetros, y en promedio la autonomía de un coche eléctrico es de 250 kilómetros.
Entonces, bueno, puede ser más, puede ser menos, pero sí las electrolineras, la distribución de electrolineras aquí en Baja California Sur, como que no ayuda mucho para la toma de decisiones. Realmente un usuario tendría que tomar la decisión de, dependiendo del lugar al que vaya, tomar la ruta que le permita pasar a través de las electrolineras para poder recargar su automóvil. Entonces, este tipo de análisis ayudarían a la toma de decisiones para hacer una mejor planeación de las electrolineras. Entonces, por eso es importante aprender sobre este tipo de herramientas. Ahora bien, otra manera más dinámica, más digamos que eficiente o más interactiva de hacer este tipo de estudios es a través de usar la herramienta de Quick Map Services, donde nosotros podemos cargar un mapa y podemos calcular una ruta, pero con un enfoque un poquito más visual. Entonces, para ello, a lo mejor no se tiene instalado, porque de hecho es un plugin. Vamos a ir a la herramienta de complementos, porque vamos a utilizar los Quick Map Services, y vamos a utilizar la herramienta de Google Road para poder, digamos que trazar nuestras rutas. Entonces, para poder adquirir este complemento, nos vamos a la parte de complementos, administrar e instalar complementos, y lo buscamos. Nosotros ya lo tenemos instalado, por eso en no instalados no nos aparece nada, pero si no lo tuvieran instalado, aquí les va a aparecer. Por ejemplo, en instalado, aquí ya me aparece el Quick Map Services. Entonces, bueno, le doy cerrar y aquí nos va a aparecer, digamos que una herramienta que nos va a permitir a través de 2 puntos calcular más o menos la distancia más, la ruta digamos que más corta, teniendo en cuenta toda la red de carreteras que tiene a la mano el mapa de Google. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos el Quick Map Service, podemos escoger las herramientas de Google en Google Road, y automáticamente nos carga una visualización de un mapa de Google de carreteras para, sobre todo, Baja California Sur, como lo pueden ver. Y ahí están pintadas nuestras capas que habíamos trabajado previamente. Entonces, bajo la misma idea, si yo quiero ir de un punto a otro, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta que se llama Outline Routing Mapping, que es esta, y que también es necesario instalar en la parte de complementos. Nosotros, como ya se los había mostrado anteriormente, ya me aparece en la parte de instalado el Outline Routing Mapper. Entonces, en ese caso ustedes tendrían que instalarlo, le dan seleccionar y le van a poner la opción de instalar complemento. Entonces, le vamos a dar cerrar. Y aquí, cuando una vez que se instala, aparece este icono que es como una nube con flechitas. Y para utilizarlo, vamos a abrirlo y nosotros podemos trazar una ruta dependiendo de 2 puntos a donde queramos ir. Entonces, por ejemplo, para hacer un estudio parecido al que hicimos, vamos a seleccionar una locación inicial. Vamos a ver.
Y por ejemplo, nuestro punto de partida anteriormente fue más o menos por acá, cerca de la costa. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a ir a nuestro Start Location. Vamos a seleccionar un punto por acá. Y vamos a seleccionar nuestro punto final, suponiendo que vamos hacia el sur. Vamos como por acá, herramienta de mano, que nos permite manipular con mejor facilidad el mapa, suponiendo que vamos por acá. A un lugar por acá. Entonces lo ponemos, damos seleccionar y pues por acá. Si le damos correr, nos traza inmediatamente la ruta más corta que encontró entre los dos puntos. Como nosotros aquí seleccionamos puntos en específico, pues nos traza una nueva ruta. Pero al igual que en el análisis anterior, no nos carga las propiedades, digamos que de esta línea. O sea, nos dice qué ruta hay que seguir, pero no nos dice cuánta distancia tenemos que recorrer. Y bueno, pues nos traza rutas cerca de electrolineras, pero bueno, vamos a ver qué distancia hay entre esta y esta electrolinera. Entonces vamos como una primera ruta nos marca esta, junto con estos puntos que en teoría son relativamente cercanos a electrolineras, pero vamos a ver, por ejemplo, desde mi primer punto de partida hasta la primera electrolinera, cuánta distancia tiene. Entonces vamos a marcar ese punto de partida, esa primera electrolinera, para ver si dentro de la ruta establecida tengo suficiente energía para llegar a esa electrolinera y recargar. Entonces vamos otra vez al Start Location, vamos a escoger la primera. Entonces aquí vamos a trazar, ya encontramos el primer punto de la primera electrolinera desde mi punto de partida. Lo seleccionamos para ver más o menos cuánta distancia tengo que recorrer para alcanzar la primera electrolinera. Y le damos correr. Entonces ya se nos agregó una nueva ruta. Y vamos a agregar las propiedades de distancia, porque como solamente no las dibuja, no nos dice cuánto mide. Vamos a hacer elipsoidal, nueva capa temporal que se va a crear, le damos a ejecutar, cerrar, y aquí nos muestra la distancia. Entonces dice que más o menos tenemos que recorrer 527 kilómetros para llegar desde acá hasta acá, lo cual es un problema, porque si yo tengo una autonomía de 250 kilómetros en promedio, pues me voy a quedar a mitad de camino. Entonces este tipo de estudios nos permiten obtener así como conclusiones de este estilo, y para, como lo mencioné anteriormente, la toma de decisiones. Otra de las cuestiones a las que nosotros nos podemos enfrentar como usuarios de QGIS, o más bien como usuarios de datos de tipo vectorial, es que nos podemos encontrar con datasets cuyas geometrías no estén bien construidas de tal forma que al correr procesos en QGIS nos encontremos que son geometrías inválidas. Entonces es necesario saber cómo vamos a lidiar con este tipo de geometrías para poder correr adecuadamente los procesos sobre estas geometrías. No significa que cuando una geometría sea inválida, pues ya de hecho no sirva. Nosotros la podemos arreglar
y aquí en este curso vamos a aprender cómo manejar ese tipo de situaciones. Entonces yo ahorita voy a agregar una capa que fue hecha especialmente para resaltar ese tipo de errores, que de hecho es inválida, y vamos a tratar de corregirla. Entonces para ello vamos a ir a la pestaña de capa, añadir capa de tipo vectorial. En este caso yo voy a agregar una capa que aquí voy a extraer la información porque no la he extraído. Ah, no, sí, ya la extraje. Ok, perfecto. Entonces voy a agregar otra vez la capa. Esta es una capa de tipo polígono, que es más frecuente encontrar ese tipo de problemas cuando estamos hablando de un conjunto de polígonos para una misma capa. Entonces le damos a añadir y cerrar. Vemos que, bueno, desde un principio, si la vemos así en el ambiente de QGIS, pues pareciera que no tiene ningún problema. Pero vamos a intentar correrle un proceso y vamos a ver que hay ciertos procesos que no permiten la ejecución de los mismos porque pues hay alguna irregularidad entre ellas. Entonces vamos a ir a la caja de herramientas y vamos a colorear este mapa de tal forma que cada polígono, en este caso cada polígono tenga un color totalmente diferente y que sea altamente contrastante entre los bordes. Entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama Topological Coloring, que en español es coloreado topológico. Está en las herramientas de cartografía, como lo pueden ver aquí. Entonces le vamos a dar a abrir. Aquí ya no se nos agregó automáticamente la capa que vamos a estar trabajando. Vamos a dejarle por default un número máximo de colores. La distancia máxima entre objetos, 0, está bien. Por número de objetos, el equilibrio del color. Y vamos a dar ejecutar. Aquí ya nos aparece que uno de los polígonos que integran esta capa es inválido. Entonces, por lo tanto, no lo tomó en cuenta al momento de ejecutar el procesamiento. Entonces le vamos a dar cerrar y aquí nos va a aparecer la nueva capa con los nuevos, digamos que, atributos, donde se le agregó un color ID. Este color ID es el que genera la herramienta y que va a permitir que en función de ese ID se asignen los colores. Entonces, vamos a ver que aquí no la tomó en cuenta. Significa que este polígono es el que está corrupto o el que no se puede procesar debido a alguna irregularidad que tenga. Entonces, para ello, para ver cuál es el problema, porque pues aquí desde un principio pues se parece que todo estuviera bien, pero pues como ya vimos no lo tomó en cuenta en el cálculo. Entonces, para ello vamos a analizar cuál es el tipo de problema. Entonces, para buscar la herramienta que vamos a utilizar en la búsqueda de cuál es la anomalía que tiene esta capa vectorial, vamos a checar la validez de la capa. Entonces, para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama comprobar validez en español, si es que ustedes instalan el QGIS en español, o check validity si es en inglés. Entonces, nosotros como lo tenemos el ambiente en español, pues lo vamos a buscar comprobar validez. Entonces, esta herramienta forma parte de las opciones que están dentro de la caja que se llama geometría vectorial. Entonces, le vamos a dar clic, le vamos a dar la selección de la capa como tal, que en este caso, pues lo queremos que lo corra sobre la primera capa, o puede ser la que se originó, finalmente pues es la misma capa. Vamos a utilizar la función geos que está por default. Vamos a seleccionar la capa de salida.
nos va a generar varias capas, nos va a generar, en este caso, como ya sabemos que tiene un error la capa, nos va a seleccionar las geometrías que son válidas por un lado y nos va a salir otra capa con geometrías no válidas. Entonces, así como está, lo vamos a ejecutar. Y cerramos y como se los menciono aquí, por ejemplo, nos colorea en verde las que sí, no tienen ningún problema, y nos colorea en morado las que son las geometrías inválidas, que de hecho ya la habíamos identificado, pero no sabemos cuál es el problema. Entonces aquí vemos que nos salió una capa de punto que nos explica cuál es el problema. Aquí nos dice que no hay una buena intersección entre este polígono y los demás, es decir, que el borde está como separado respecto de un polígono del otro. Entonces, para ello, pues se tiene que arreglar como tal, tanto internamente para que se puedan correr los problemas, digamos que todas las herramientas que nosotros queramos aplicar sobre este dataset. Entonces, para este fin vamos a escoger o utilizar la herramienta que se llama corregir geometrías, que igual está en la caja de geometría vectorial, y le vamos a dar clic. Entonces, vamos a corregir nuestra capa de entrada, va a ser, digamos que la original como tal, 2, y vamos a obtener como tal la capa de salida ya en un sentido interno corregida. Le vamos a dar ejecutar. Y ya nos debió salir la capa que se llama geometrías corregidas, como se ve aquí. Esta capa en teoría ya se corrigió internamente, ya cualquier proceso que se corra ya debería de ejecutarse sin ningún problema. Sin embargo, si le damos zoom en alguna de las zonas, vamos a ver que todavía está separado el polígono del otro polígono, digamos que físicamente. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esa zona, modificando los vértices de la geometría.